¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros esconden las minas abandonadas? En estos lugares, donde el silencio pesa y la oscuridad lo envuelve todo, pueden surgir cosas que jamás imaginarías. En esta historia, un grupo de mineros se enfrentan no solo a la codicia de quienes explotan la tierra, sino también a algo mucho más antiguo y aterrador, la Llorona Yaqui. Un espectro que no busca venganza sin razón, sino justicia por los hijos perdidos, y que transformó una simple mina en un campo de terror absoluto. Acompáñanos y descubre qué ocurre cuando te atreves a pisar tierras que deberían quedar en el olvido. Sin más, comencemos. La oscuridad en las minas era sofocante. Apenas unos cuantos puntos de luz quebraban el vacío sombrío que se extendía por los túneles como un pozo sin fondo. Las antorchas de las lámparas colgaban pesadamente de los cascos de los trabajadores, titilando apenas, mientras una ligera corriente de aire movía el polvo que se pegaba a la piel. En la lejanía, el eco de picos golpeando la roca resonaba como el latido de un corazón debilitado, constante pero distante. Esa noche, la mina estaba más silenciosa de lo usual. Tal vez porque el grupo que trabajaba en el turno nocturno estaba compuesto en su mayoría por jóvenes que apenas conocían el lugar. Solo uno, el más experimentado, llevaba allí suficientes años como para no prestarle atención a los murmullos que decían que algo más habitaba en las profundidades. Se llamaba Santos, y su rostro, arrugado y cubierto de polvo, no mostraba miedo, solo cansancio. «Oye, Santos, ¿qué sabes tú de eso que llaman la Llorona?», preguntó un joven de cabello oscuro y sudoroso, con el casco ladeado, claramente nervioso. Había oído historias en el campamento, leyendas que se contaban a media voz sobre cosas que sucedían en la oscuridad de las minas. «Tonterías», dijo otro, Raúl, con una risa forzada. «Deberías concentrarte en lo que tienes delante, no en esas historias viejas. Aquí lo único que hay son rocas y polvo, nada más». Pero Santos, que había escuchado la conversación, giró la cabeza despacio, como si sus ojos estuvieran midiendo cada palabra antes de hablar. «No subestimes lo que no entiendes», advirtió en un tono bajo. «Aquí, en estas tierras, hay cosas que es mejor no nombrar. Y esa no es una simple historia. Yo la he escuchado. Y te digo algo, muchacho, no quieres encontrártela». El ambiente se cargó de una tensión incómoda. Los más jóvenes intercambiaron miradas, intentando no parecer asustados, pero era claro que las palabras de Santos habían dejado una huella en su ánimo. El aire parecía haberse vuelto más espeso. De repente, un estruendo resonó en los túneles, un crujido violento que hizo temblar las paredes. Las piedras se desprendieron desde el techo, y los jóvenes dieron un respingo, con las manos temblorosas. El eco del sonido pareció no tener fin, viajando por los pasadizos interminables como un lamento. Santos chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «No es nada. Solo la mina, siempre hace ruidos». «No pasa nada», les dijo para calmarlos, aunque sus ojos parecían más alerta ahora. Pero apenas terminó de hablar, una cosa extraña sucedió. Las lámparas se apagaron al unísono, dejando a los mineros sumidos en una oscuridad total. No había más que el sonido de sus respiraciones rápidas y el latido acelerado de sus corazones. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los jóvenes, con la voz ahogada por el miedo. El susurro de los picos en la lejanía ya no se escuchaba. Solo el silencio opresivo y la negrura infinita rodeaban al grupo. Los ruidos, aquellos que normalmente ignoraban, comenzaron a aumentar. No eran los típicos crujidos de la roca o el eco lejano de herramientas. Eran murmullos, susurros suaves que apenas se distinguían, como si algo se moviera justo fuera del alcance de su visión. Algo que estaba ahí, entre las sombras. «¿Lo escuchas?», susurró uno de los muchachos. Algo está aquí». Entonces, lo escucharon. Un murmullo que no pertenecía a ninguno de ellos, una voz profunda que repetía palabras extrañas, arrastradas por el eco de los túneles. «Empota. Empota». El terror se apoderó de ellos al instante. Uno de los jóvenes soltó un grito ahogado, mientras su cuerpo se paralizaba. Santos negó con la cabeza, pero esta vez no dijo nada. Algo en su rostro dejaba claro que esto no era parte de la mina, ni de los ruidos habituales. «Santos, deja de bromear», exclamó Raúl, con la voz quebrada,
pero su mano temblaba mientras intentaba encender su lámpara. «No soy yo», dijo Santos, en un tono tenso. «Esto no es una broma». El más joven, casi en pánico, golpeó su casco con fuerza para que la luz de su lámpara volviera a encenderse. La luz parpadeó, errática, y por un momento todos la vieron. Entre las sombras, una figura espectral avanzaba hacia ellos, alta y delgada, con el rostro velado por una bruma oscura. La misma palabra extraña salía de sus labios, como una maldición repetida una y otra vez. En Potam, no hubo más palabras. Los tres gritaron al unísono, el sonido de sus voces se desvaneció en los túneles, pero no se detuvieron a esperar. Corrieron. El suelo irregular y las luces parpadeantes del casco del más joven nos hacían tropezar a cada paso. Apenas podían ver frente a ellos, pero sabían que tenían que huir. El frío les recorrió la piel, el tipo de frío que no tiene que ver con la temperatura sino con la sensación de que algo terrible los seguía de cerca. En su desesperación, uno de los jóvenes tropezó y cayó al suelo. Raúl y Santos se detuvieron un segundo, voltearon para ayudarlo, pero cuando la luz titilante iluminó su rostro, ya no estaba. No quedaba rastro de él, solo su casco abandonado en el suelo, y su grito resonando en el aire. «Sigue corriendo», le ordenó Santos a Raúl, con la voz cortante. Corrieron más rápido, sin pensar en otra cosa que en escapar, hasta que llegaron a un callejón sin salida. Las paredes de roca húmeda y fría los rodearon. Raúl respiraba con dificultad, se giró buscando a Santos, pero estaba solo. Santos ya no estaba con él. «Santos», gritó, con la voz quebrada. «Santos, si es una broma, ya basta». El silencio fue su única respuesta. La lámpara de su casco titiló una última vez antes de apagarse por completo. En la oscuridad absoluta, escuchó de nuevo el susurro. Esta vez más cerca, casi en su nuca. «En Potam». Su grito resonó en la mina, pero fue lo último que se supo de los mineros. En la oficina del señor McAllister, una luz tenue entraba a través de las persianas, creando sombras que se alargaban sobre los muebles de caoba oscura. Era una habitación amplia, decorada con pieles y trofeos de caza, un reflejo de la arrogancia de su dueño. El aire era denso con el humo de su puro, y el crujido del cuero de su butaca resonaba cada vez que se movía. McAllister, un hombre robusto de barba espesa y cabello canoso, examinaba unos documentos con el ceño fruncido, sus ojos fijos en las cifras que representaban su mayor preocupación, las pérdidas. Los números no mentían, y lo que veían no le gustaba nada. De repente, la puerta de su oficina se abrió con un golpe seco y entró su gerente, un hombre nervioso llamado Durán. Se quitó el sombrero y dio un paso adelante, con la cabeza gacha, claramente perturbado. «Señor McAllister», comenzó Durán, «tengo malas noticias. Otros 2 hombres han abandonado la mina esta mañana». McAllister dejó caer los papeles sobre su escritorio y apretó los dientes. Una vena comenzó a marcarse en su sien. «¿Otra vez?», gruñó con furia contenida. «¿Cuántos van ya esta semana?». Durán titubeó un momento, como si no quisiera pronunciar la cifra. «20, señor». El rostro de McAllister se enrojeció de inmediato. Golpeó el escritorio con el puño, haciendo temblar los objetos a su alrededor. «20. ¿Qué demonios pasa con esta gente? Siempre lo mismo, ¿verdad? A estos mexicanos no les gusta trabajar». Escupió las palabras con desprecio, mientras apretaba el puro entre sus dientes. «Son una bola de supersticiosos que prefieren correr que hacer su maldito trabajo». Durán, con una expresión incómoda, aclaró: «Señor, no es solo eso. Los hombres están asustados, ya han desaparecido algunos en la mina, y los rumores no ayudan. Dicen que es la Llorona, que está rondando los túneles y espantando a los trabajadores. No es fácil convencerlos de lo contrario cuando muchos aseguran haberla visto o escuchado». McAllister se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, sus ojos oscuros perforando a Durán. «¿Otra vez con esa tontería de la Llorona? Es ridículo», gruñó. «Todo lo que me importa es que la mina siga funcionando. Cada día que estos imbéciles se niegan a trabajar, pierdo una fortuna. No me interesan sus fantasías. Lo que sí me interesa es que la producción no pare, ¿entiendes?». Se detuvo, midiendo sus palabras. «Tengo planes de expansión, Durán. Si esto sigue así, esos planes se irán al diablo».
El gerente sintió con rapidez, intentando calmar a su jefe. Lo sé, señor, y lo entiendo, pero ya intentamos llevar curanderos, incluso el obispo vino a bendecir el lugar, pero nada parece funcionar. ¿Entonces qué sugieres? Durán tragó saliva antes de hablar, como si lo que estuviera por decir fuera una apuesta arriesgada. Hay un hombre, empezó. Un forajido. Lo llaman el Toro. Es famoso por su brutalidad, pero también se dice que ha enfrentado cosas que van más allá de lo que cualquier hombre común podría soportar. McAllister alzó una ceja, curioso a pesar de sí mismo. ¿El Toro? ¿Qué demonios tiene que ver un criminal con esto? Es más que un criminal, aclaró Durán, intentando mantener la calma. Dicen que ha sobrevivido a cosas que harían huir a cualquier otro. Se dice que enfrentó al mismísimo Charro Negro y vivió para contarlo. Si alguien puede calmar a los hombres, es él. Incluso si todo lo que se dice de él son solo rumores, su reputación podría ser suficiente para poner orden. Su presencia podría hacer que los trabajadores se sientan más seguros. McAllister se quedó en silencio unos segundos, sopesando las palabras de su gerente. No creía en leyendas ni en fantasmas, pero sabía reconocer cuando una situación se estaba yendo de las manos. Está bien, dijo finalmente. No tengo tiempo para tonterías. Si traer a ese toro calma los ánimos y hace que la mina vuelva a producir, lo haré. No me importa si es un forajido o el diablo en persona. Haz lo que sea necesario para encontrarlo y contrátalo. Pero que sea rápido. Quiero a ese hombre en acción cuanto antes. Durán asintió con un leve suspiro de alivio. Sí, señor. Me pondré en contacto con él de inmediato. Durán salió de la oficina del señor McAllister y se puso en marcha. El gerente se encontraba en la pequeña estación de tren, a la sombra de un árbol polvoriento, ajustándose el sombrero para evitar que el sol abrasador del mediodía le golpeara el rostro. Los rieles vibraban levemente, anunciando la llegada del tren que traía al misterioso Toro. Durán estaba nervioso. No sabía qué esperar. Había oído historias sobre él, pero la realidad siempre podía ser distinta. Las leyendas, por lo general, estaban llenas de exageraciones. Cuando el tren finalmente llegó, un chorro de vapor cubrió la plataforma, y los pasajeros comenzaron a descender. Durán miraba entre la multitud con expectación, buscando a alguien imponente, un hombre corpulento y de mirada intimidante, tal como lo había imaginado. Los hombres lo llamaban el Toro por algo, ¿no? Mientras observaba, un hombre mayor se le acercó. Su andar era firme, pero sus movimientos eran más lentos de lo que Durán esperaba. El hombre estaba cubierto de polvo, su rostro curtido por los años y el sol, con profundas arrugas que delineaban su expresión seria. Su cabello era completamente canoso, y una barba gris bordeaba su mandíbula. No era el tipo de figura que Durán había anticipado. ¿Es usted el gerente de la mina?, preguntó el hombre con una voz grave pero tranquila. Durán parpadeó, confundido. Sí, soy yo, respondió, aún intentando entender la situación. El hombre extendió la mano con una leve sonrisa. Yo soy el Toro. Mucho gusto. Durán se quedó atónito. No era posible que aquel hombre mayor fuera el mismo del que se contaban las historias. Las leyendas hablaban de un hombre implacable, un guerrero casi sobrenatural, pero este señor parecía más cercano a un granjero cansado por los años de arduo trabajo bajo el sol. Por un momento, el gerente consideró si todo aquello no era una equivocación. Aún así, sin decir nada, apretó la mano del hombre con firmeza. La piel del Toro estaba áspera como el cuero, y su apretón de manos era sorprendentemente fuerte para su edad. Parece que no soy lo que esperabas, dijo el Toro, notando la duda en los ojos de Durán. No te preocupes. No estoy aquí para impresionar con mi aspecto. Llévame a la mina, y veremos si soy lo que necesitas. Sin más que agregar, ambos subieron al carruaje que los esperaba. Los caballos, nerviosos bajo el calor del sol, comenzaron a moverse por el sendero pedregoso que los llevaría hacia las minas. Durán se mantenía en silencio, echando miradas furtivas hacia el Toro, aún procesando la idea de que este hombre fuera la solución a sus problemas. El camino era irregular, lleno de baches y rocas, pero el Toro no parecía inmutarse. Su mirada permanecía fija en el horizonte, como si cada movimiento del carruaje fuera irrelevante. El silencio entre ambos se hacía cada vez más incómodo, roto solo por el traqueteo de las ruedas y el jadeo de los caballos.
De repente, en una curva cerrada del camino, aparecieron 3 hombres bloqueando el paso. Tenían las ropas sucias, caras desafiantes y armas visibles. Bandidos. El corazón de Durán comenzó a latir con fuerza, mientras tiraba de las riendas para detener a los caballos. «Bajen del carruaje», ordenó uno de los bandidos, apuntando con su revólver. «Y denos todo lo que tengan, si no quieren que este sea su último día». Durán, pálido, comenzó a buscar frenéticamente en su chaqueta, sacando sus objetos de valor. El miedo lo tenía paralizado, sudaba bajo el calor del día y la amenaza de los hombres armados. No se atrevía a mirar a los ojos de los bandidos, con la esperanza de que ceder sus pertenencias fuera suficiente para salvarles la vida. Sin embargo, el toro no mostró la más mínima preocupación. Con calma, deslizó la mano hacia el cinturón, donde descansaba su viejo revólver. No lo desenvainó aún, solo lo acarició con los dedos, como si estuviera sopesando el momento exacto para actuar. «Les sugiero que se larguen de aquí ahora mismo», dijo el toro con una voz tan tranquila que parecía casi una advertencia amistosa. «Y no saldrán heridos». Los bandidos se miraron entre sí y soltaron una carcajada. «¿Este viejo cree que nos va a intimidar?», rió uno de ellos, mientras alzaba su arma con más decisión. «Te vamos a enseñar lo que pasa cuando uno se pasa de listo». El toro suspiró con resignación, como si ya hubiera visto ese escenario 1000 veces antes. «Es una lástima». En un abrir y cerrar de ojos, el toro sacó su revólver. El sonido de los disparos fue tan rápido que apenas si se pudo seguir con la vista. 2 de los bandidos cayeron antes de que pudieran siquiera levantar sus armas, y el tercero se quedó petrificado, con la boca abierta y las manos temblorosas. El toro no miró fijamente, su revólver aún humeante. «Lárgate», dijo con firmeza, «y dile a los demás que no vuelvan por este camino». El último bandido no necesitó más. Soltó su arma y corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, desapareciendo entre los matorrales. Durán, aún con la boca abierta por la impresión, apenas podía creer lo que acababa de presenciar. No había sido solo la velocidad con la que el toro había acabado con los bandidos, sino la precisión y la calma con la que lo había hecho. Era como si nada en el mundo lo perturbara. Este hombre, pese a su edad, no era alguien común. Sin duda, las historias sobre él no eran simples rumores. ¿Está usted bien?», tartamudeó Durán, aún con la respiración agitada. «Estoy bien», respondió el toro mientras guardaba su revólver. «Sigamos. Tenemos trabajo que hacer». El gerente sintió, aún en shock, y tiró de las riendas para poner el carruaje en movimiento. Mientras se alejaban del lugar del ataque, Durán no pudo evitar mirar de reojo a el toro. Aquel anciano, que a simple vista parecía inofensivo, había demostrado en cuestión de segundos por qué era tan temido y respetado. Sin duda, había tomado la decisión correcta. El camino hacia las minas continuaba, y ahora Durán estaba seguro de que, con el toro a su lado, las cosas cambiarían en aquellos túneles oscuros. El toro y el gerente llegaron a la mina justo antes del atardecer. El ambiente era pesado, y el aire alrededor de los túneles se sentía denso, como si cada respiración estuviera cargada de polvo y algo más, algo que no era tan fácil de definir. Durán, el gerente, intentaba no mostrar nerviosismo, pero sus manos temblaban levemente mientras señalaba la entrada de uno de los túneles principales. «Esta es la mina que quedó completamente vacía», dijo Durán. «Los hombres se niegan a trabajar aquí desde que comenzaron a escuchar los rumores. Todos hablan de la Llorona. Dicen que se pasea por los túneles, lloriqueando, llamando a los que se atreven a quedarse hasta tarde». El toro observó la entrada de la mina, calmado, como si aquella historia no lo sorprendiera en lo más mínimo. Su rostro permanecía sereno, aunque sus ojos no dejaban de escanear cada rincón, buscando cualquier detalle fuera del lugar. «Esperaré al anochecer», dijo el toro con voz firme. «Ahí es cuando suelen aparecer las cosas que no queremos ver a plena luz del día». Durán, todavía nervioso, miró al hombre con curiosidad. «Dicen que usted, bueno, que se enfrentó al charro negro», se aventuró a preguntar, bajando la voz como si nombrarlo fuera a invocar algo indeseado. «¿Es verdad?». El toro esbozó una leve sonrisa, pero no dejó de mirar la entrada de la mina. «Sí, estuve frente a él», respondió con naturalidad. «Ese jinete del infierno y yo cruzamos caminos una vez. Pero debo decir que los rumores tienden a exagerar algunos detalles.
No es tan fácil como cuentan las historias. Durán tragó saliva, sin querer saber más. Era suficiente con saber que había verdad en los rumores. Se quitó el sombrero, asintió lentamente y decidió retirarse, dándole al toro su espacio para que se preparara para la noche. El sol cayó pronto, y con él, la temperatura descendió rápidamente. La oscuridad envolvió la mina como un manto pesado, y los únicos sonidos eran los chirridos de los insectos nocturnos y el crujir ocasional de la madera que sostenía las paredes de los túneles. El toro encendió una pequeña linterna y, sin prisa, se adentró en la boca de la mina. Sabía que si algo iba a suceder, lo haría en la penumbra. Mientras caminaba, los sonidos familiares de las minas llenaban sus oídos, el goteo de agua desde las paredes, el crujir de la tierra por el peso de los túneles, incluso el viento que, de vez en cuando, se colaba por alguna grieta, provocando un gemido lejano. Durante un buen rato, no ocurrió nada. Solo caminaba, escuchando, esperando, pero entonces, algo cambió. Un sonido nuevo se deslizó entre los ecos. Un susurro. Apenas audible al principio, como si no quisiera ser detectado. El toro se detuvo en seco, girando lentamente su cabeza hacia la dirección de donde provenía el susurro. Apretó la empuñadura de su revólver, sacándolo de su funda con movimientos precisos y silenciosos. Los susurros crecían. No eran palabras claras, sino algo ininteligible, como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable. El sudor frío comenzó a formar una delgada capa en la frente del toro, y aunque su rostro permanecía imperturbable, su cuerpo estaba listo para lo que pudiera suceder. Con pasos lentos pero decididos, comenzó a caminar hacia los susurros, su linterna iluminando débilmente los pasadizos cada vez más oscuros. A medida que avanzaba, notó algo en las paredes de la mina. Sombras. No las sombras producidas por su linterna, sino figuras alargadas, deformes, que parecían moverse con vida propia, danzando sobre las paredes de los túneles como espectros errantes. El toro respiró hondo, controlando el ritmo de su corazón. Sabía que, fuera lo que fuera aquello, no debía mostrar debilidad. Caminaba con paso firme, sabiendo que la fuente de los susurros estaba cerca. Finalmente, llegó a una curva en el túnel. Sabía que, al doblar esa esquina, descubriría lo que estaba causando el disturbio. Con el revólver en una mano y la linterna en la otra, giró bruscamente, apuntando hacia lo que pudiera estar esperándole. Para su sorpresa, lo que encontró fueron 3 hombres. Estaban vestidos con ropas raídas, y sus rostros estaban cubiertos por sacos sucios. Estaban de pie en medio del túnel, murmurando entre ellos con rapidez. Parecían tan inmersos en su conversación que no notaron la presencia del toro hasta que levantó su voz. «Deténganse ahí», gritó, apuntando directamente hacia ellos. Los hombres se sobresaltaron y, en un instante, apagaron la lámpara que llevaban consigo. Sin dar tiempo a reaccionar, echaron a correr por el túnel, sus pasos resonando con fuerza en la oscuridad. El toro maldijo y, sin pensarlo 2 veces, levantó su linterna y comenzó a seguirlos. Los pasos de los hombres se alejaban rápidamente, resonando entre las paredes de la mina. El toro corría tras ellos, sus ojos fijos en la oscuridad, pero los hombres no respondían a sus órdenes de detenerse. «¡Paren!», gritó una vez más, pero los susurros lejanos y los ecos de los pasos eran lo único que regresaban a sus oídos. De repente, la linterna que llevaba comenzó a parpadear. Primero, sonó un leve titileo, pero luego, de manera abrupta, se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad total. El toro se detuvo en seco, sus sentidos agudizados por la falta de luz. Sabía que no podía dejarse paralizar por el miedo, así que tomó su revólver y, con decisión, disparó al techo del túnel. Los fogonazos de cada disparo iluminaron brevemente los alrededores, permitiéndole ver apenas un destello de las sombras que se movían delante de él. Los hombres corrían aún, pero estaban demasiado lejos para alcanzarlos. A cada disparo, las paredes del túnel temblaban ligeramente y las sombras parecían alargarse, como si cobraran vida con cada estallido de luz. Con cada paso, el toro se adentraba más en la oscuridad, sabiendo que algo, o alguien, lo estaba esperando más adelante. El toro siguió avanzando por los túneles oscuros, sus disparos ocasionales iluminando brevemente el camino. De pronto, entre los ecos,
escuchó unas voces quebradas por el miedo, súplicas que lo detuvieron en seco. Por favor, no nos hagas daño, decían las voces. Frente a él, los hombres que había estado persiguiendo se detuvieron. Encendieron su linterna, que apenas iluminaba sus rostros sudorosos y aterrorizados. Eran de apariencia indígena, vestidos con ropas gastadas y sucias, con las manos levantadas en señal de rendición. El toro los observó con cautela, sin bajar el revólver. ¿Por qué se hacen pasar por la Llorona?, les preguntó con voz firme, manteniéndose preparado para cualquier intento de escape. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, respondió con desesperación en sus ojos. No fuimos nosotros, dijo, su voz temblorosa. Solo vinimos aquí para ver qué podíamos saquear. La mina está abandonada y pensamos que nadie notaría si tomábamos algo. El toro los miró fijamente, buscando algún rastro de mentira en sus palabras. No estaba convencido. No me mientan, advirtió, alzando el revólver con un gesto amenazante. Si fueron ustedes, les va a costar caro. Los hombres cayeron de rodillas, insistiendo en su inocencia. Se lo juro, señor. No fuimos nosotros, dijo uno de ellos, con la voz quebrada. No sabemos qué es lo que pasa aquí. De repente, un susurro rompió la tensión, como un eco distante pero claramente audible. Todos voltearon al unísono hacia el interior más profundo de la mina. La temperatura pareció caer varios grados en un instante. En Potam, el susurro parecía deslizarse entre las sombras, cada vez más cercano. Los hombres acercaron su linterna al pasillo y, en la penumbra, una figura espectral comenzó a tomar forma. Era la silueta de una mujer, pálida y flotante, su rostro cubierto por un velo que parecía moverse con un viento que no estaba allí. Los murmullos crecían en intensidad, como si provinieran directamente de ella. El toro y los hombres no necesitaron más. Con el terror calándoles hasta los huesos, se echaron a correr, dejando atrás toda pretensión de valentía. El aire frío les quemaba los pulmones a cada respiro, y sentían como la presencia de la figura espectral se acercaba, implacable. Los susurros parecían invadir sus mentes, haciendo imposible pensar con claridad. El hombre corría tan rápido como podía, con la luz oscilante de la linterna proyectando sombras erráticas en las paredes. A cada paso, sentía que la espectral presencia de la mujer estaba más cerca. El terror puro lo empujaba a seguir adelante, ignorando cualquier señal de fatiga, pero en su desesperación, el toro pisó mal en un tramo del túnel. Su pie se atascó entre los viejos rieles de la mina y cayó al suelo con un golpe seco. Los hombres, sin detenerse, siguieron corriendo hacia la salida, sus gritos rebotaron en los túneles. El toro gritó por ayuda, su voz resonando en el vacío. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! Su grito se perdió entre el eco y los susurros incesantes de la mujer. Los hombres, al oír su llamado, se detuvieron por un segundo. Uno de ellos, indeciso y aterrorizado, miró a los demás. Durante lo que pareció una eternidad, contemplaron si valía la pena arriesgarse para ayudar al hombre que, hace solo unos momentos, los había amenazado. Finalmente, uno de ellos tomó valor y corrió de regreso hacia el toro. «Vamos, ayúdame», dijo, tirando de la bota del toro con todas sus fuerzas, pero el pie del hombre seguía atrapado firmemente entre los rieles oxidados. «No puedo solo, necesitamos ayuda», gritó el hombre, llamando a los otros que estaban más adelante. Los demás, tras un momento de duda, regresaron a toda prisa, sabiendo que no tenían mucho tiempo. Los susurros de la figura espectral eran cada vez más intensos, llenando el aire con un sonido que les helaba el alma. A medida que se acercaba, el ambiente se volvía insoportablemente frío, como si la misma vida se estuviera extinguiendo a su alrededor. Entre todos, comenzaron a tirar de la bota del toro y a mover los rieles con todas sus fuerzas, pero el tiempo corría. Las sombras de la mujer se alargaban en la oscuridad, proyectándose sobre ellos como una sentencia inminente. El toro sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando los susurros se volvieron casi audibles junto a su oído. Con un último esfuerzo desesperado, los hombres lograron liberar su pie, y sin perder un segundo más, todos se levantaron y corrieron tan rápido como sus piernas se lo permitían. La mina parecía interminable mientras corrían hacia la salida, pero ninguno se atrevía a mirar atrás. Sabían que la mujer seguía allí, persiguiéndolos, cada vez más cerca. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vieron la luz de la entrada de la mina.
Con el último aliento, salieron al aire fresco de la noche, jadeando y temblando de terror. La fría oscuridad de la mina quedaba atrás, pero el miedo aún les atenazaba el pecho. El toro se detuvo solo un momento, mirando hacia la boca de la mina. Sabía que aquello no había terminado. El toro, aún agitado por la carrera y los susurros que parecían haberse quedado pegados en su mente, se limpió el sudor de la frente con la manga de su camisa. Respiró profundamente antes de preguntarles a los hombres, ¿qué demonios fue todo eso? Su voz, aunque firme, tenía una leve nota de inquietud. Uno de los hombres, todavía nervioso, respondió en voz baja, posiblemente era la llorona Jackie, señor. El toro frunció el ceño, sin entender del todo. El hombre continuó explicando. En Potaan, dijo, imitando los susurros que habían escuchado en la mina. En nuestro idioma, significa mis hijos. El toro observó a los hombres, intrigado por lo que decían, pero su instinto le decía que faltaba algo más en esta historia. ¿Por qué buscaría a sus hijos en estas minas?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Algo no le cuadraba en todo esto, pero necesitaba más información. Los hombres intercambiaron miradas, como si no quisieran continuar, pero uno de ellos, más viejo, tomó la palabra. Estas tierras, señor, antes eran de los yaquis, dijo en voz baja, como si temiera que la misma tierra pudiera escuchar sus palabras. Aquí vivían nuestras familias antes de que los extranjeros vinieran con sus máquinas y nos echaran. A muchos los mandaron a las sierras, otros no tuvieron más remedio que trabajar en las minas, y los que tuvieron menos suerte, desaparecieron. Se los llevaron, y sus familias nunca volvieron a saber de ellos. El toro asintió lentamente, comenzando a ver la gravedad de la situación. Las palabras del hombre resonaban con un profundo dolor, uno que no se borraba fácilmente con el tiempo. Las familias se separaron, todo por culpa de quienes vinieron a explotar estas tierras, continuó el hombre. Se dice que los dueños de las minas sobornaron al gobierno para quedarse con todo esto. Ahora escuchamos que quieren sacar a los últimos poblados yaquis que quedan por aquí para seguir excavando, para seguir buscando cobre. Y mientras eso ocurre, los espíritus de los que nunca volvieron, los hijos que las madres aún lloran, siguen vagando. El toro, después de escuchar con atención lo que los jóvenes le contaban sobre los planes de expansión. El ambiente estaba tenso, el aire cargado de una calma inquietante tras lo sucedido en la mina. De pronto, unos guardias aparecieron por el camino, sus miradas fijas en los hombres que acompañaban al toro. Los reconocieron al instante por sus rasgos y vestimentas indígenas, y sin intercambiar palabra, comenzaron a levantar sus armas con la intención clara de disparar. Antes de que los muchachos pudieran reaccionar, el toro se movió con la rapidez de un rayo. En un parpadeo, desenfundó su revólver y disparó 2 veces. Los guardias cayeron al suelo antes de siquiera apretar el gatillo, el eco de los disparos resonando en el aire. Todo ocurrió tan rápido que los jóvenes apenas tuvieron tiempo de procesar lo que acababa de suceder. Nos salvó, dijo uno de ellos, aún en shock, con los ojos muy abiertos. El toro, guardando su arma con calma, los miró seriamente. Parecen buenos muchachos, dijo, ajustándose el sombrero. Y después de lo que me han contado, no estoy tan seguro de poder confiar en ese tal McAllister. Los jóvenes intercambiaron miradas, asombrados de que el hombre que minutos antes los había amenazado con su pistola ahora les hubiera salvado la vida. Uno de ellos, observando con atención, notó que el pie del toro estaba herido, el mismo que se había atorado en los rieles de la mina. Señor, su pie está mal, le dijo con preocupación. Podemos ayudarle con eso. Si viene con nosotros, podemos curarlo. El toro los miró por un momento, sorprendido por su amabilidad después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, había algo en su honestidad y en la urgencia de sus palabras que lo convenció. Asintió lentamente. Está bien, dijo. Los acompañaré. Y así, los hombres lo guiaron por el camino, alejándose de la mina y de la amenaza de McAllister, con el toro cabalgando a su lado, pensando en cómo todo aquello se complicaba cada vez más. El camino hacia el poblado fue largo. El toro, montado en su caballo, observaba el paisaje árido mientras los jóvenes lo guiaban. A su llegada, se encontraron con una comunidad yaqui pequeña, con viviendas humildes y calles polvorientas. Aunque la gente sonreía con cierta calidez al verlos pasar, las carencias eran evidentes.
Niños descalzos, ancianos sentados en las puertas de las chozas, y la mirada apagada de quienes parecían enfermos o malnutridos pintaban un cuadro de lucha y sufrimiento. Cuando entraron en una de las chozas, los muchachos lo ayudaron a descender. El toro, apoyándose con esfuerzo, fue conducido a una cama improvisada donde atendieron la herida en su pie. La fiebre, sin embargo, lo estaba alcanzando. Con el cuerpo debilitado y la vista borrosa, pronto cayó en un profundo sueño. Pasaron varias horas. Cuando al fin despertó, la habitación estaba envuelta en una densa neblina de humo que provenía de una pequeña fogata en el centro de la choza. A su alrededor, escuchaba cánticos en un idioma desconocido para él, resonando en un tono bajo y reverberante. El toro parpadeó, todavía desorientado. Frente a él, un hombre robusto, de porte digno, lo observaba. Era el jefe del pueblo. A su lado, una mujer con rostro sereno limpiaba unos paños húmedos que habían sido colocados en su frente. «Saludos, extraño», dijo el jefe con voz firme, acercándose. «Mi nombre es Kachi, jefe de este pueblo. Me dijeron que te encontraste con nuestros muchachos en la mina». El toro, todavía confuso, se sentó con esfuerzo en la cama y se presentó, aunque su mente aún trataba de procesar todo lo que había ocurrido. «Sí, me topé con ellos, y también con un par de guardias que no parecían tener buenas intenciones», respondió, recordando la rapidez con la que tuvo que desenfundar su revólver. Kachi asintió en silencio, evaluando las palabras del toro. Luego, con una mirada penetrante, le preguntó directamente: «Dime algo, forastero. Siendo un hombre de armas, un protector al servicio de otros, ¿por qué decidiste no solo perdonar a mis muchachos, sino también salvarnos?». El toro lo miró por un momento antes de responder. No había visto necesidad de explicar sus razones antes, pero el respeto que Kachi le transmitía lo hizo hablar con sinceridad. «La edad, jefe», dijo el toro. «Con los años, he aprendido a distinguir mejor las intenciones de las personas en sus ojos. Y en los ojos de esos muchachos, no vi maldad. Vi miedo. Vi desesperación. No eran más que jóvenes atrapados en algo más grande que ellos. Así que decidí ayudarlos». Kachi lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando el toro terminó, el jefe inclinó la cabeza en señal de respeto. «Te agradezco por salvarles la vida», dijo con seriedad. «Son buenos muchachos, aunque asustados por lo que viene. Lo que viene siempre es oscuro para nosotros». El toro, aún con una leve fiebre recorriéndole el cuerpo, se recostó un poco más, pero la curiosidad lo empujó a seguir hablando. «¿Y qué piensas hacer ahora, con los planes de expansión de McAllister?», preguntó, recordando las palabras que los jóvenes le habían compartido durante el viaje. Kachi suspiró, una pesadez cayendo sobre sus hombros. «Lo hemos intentado todo. Hablamos con el gobierno, pero el gobierno promete mucho y siempre nos traiciona. Hemos peleado guerras durante siglos, y todo lo que hemos conseguido es que nuestra gente caiga en el olvido. Las armas no nos llevarán a la libertad, no cuando estamos enfrentando a hombres como McAllister, respaldados por aquellos que controlan el país». El cansancio en su voz era evidente, pero también una resignación amarga. El toro lo escuchó con atención, conmovido por la larga lucha de aquel pueblo, que a pesar de los años seguía resistiendo. Él mismo había librado batallas a lo largo de su vida, pero la guerra que enfrentaban estos hombres era distinta, una guerra que parecía no tener fin. «¿Y qué hay de la mujer espectral en la mina?», preguntó el toro, recordando los susurros que lo habían seguido en los túneles. «¿Qué piensas hacer con ella?». Kachi lo miró fijamente antes de responder. «La llamamos la Llorona Jackie. Su nombre es parte de nuestro pasado, de nuestras pérdidas. Hay tantas madres que han perdido a sus hijos. Los desplazan, los esclavizan, los envían a guerras que no les pertenecen, o simplemente desaparecen. No sabemos si es su espíritu, pero su dolor sigue presente en esas tierras». El toro asintió, comprendiendo que el sufrimiento de generaciones se había arraigado en aquel lugar. «¿Y entonces no piensas hacer nada?», preguntó, más por saber qué tan resignado estaba Kachi que por juzgarlo. El jefe lo miró con gravedad. «Mis hermanos y hermanas quieren levantarse en armas, pero eso sería inútil. No podemos luchar contra McAllister y su ejército privado. No contra el gobierno. Somos pocos y cada vez menos». El toro se quedó en silencio por un momento, pensando en la gravedad de la situación. Sabía que la guerra no era una opción,
pero tampoco podía dejar que esa gente se resignara a perder todo lo que les quedaba. Si no pueden derrotarlos, dijo el toro lentamente, pensando en las historias que había oído y en su propio encuentro con lo sobrenatural, tal vez puedan ahuyentarlos. Kachi lo miró con curiosidad, frunciendo el ceño. ¿Cómo?, preguntó. El toro sonrió levemente. Aprendí un viejo truco cuando me enfrenté al charro negro. Algo que tal vez pueda funcionar aquí también. Pero necesitaré su ayuda. Kachi, intrigado por la propuesta, asintió, dispuesto a escuchar el plan del hombre que, en un solo día, había salvado la vida de sus muchachos y ahora, tal vez, podría salvar también a su pueblo. El señor McAllister se encontraba, como de costumbre, en su elegante y ordenado despacho, revisando papeles y cálculos sobre las últimas operaciones de la mina. Todo bajo su control, como siempre le gustaba. Sin embargo, el silencio habitual se rompió cuando una de sus asistentes irrumpió en la oficina. Disculpe la interrupción, señor, pero el toro está aquí. Lo está esperando afuera, dijo la asistente con un tono nervioso. McAllister levantó una ceja, intrigado. Esto debía ser importante. Sin más demora, se levantó de su silla, alisó su chaqueta y salió al encuentro. Al llegar al patio, se encontró con una escena inesperada. El toro estaba allí, pero acompañado de los 3 muchachos yaquis de la noche anterior, todos amarrados y con las cabezas gacha. ¿Con qué usted es el famoso McAllister?, dijo el toro con una ligera inclinación de cabeza, en tono respetuoso pero firme. McAllister, mirando a los jóvenes atados, frunció el ceño. ¿Estos son los que se hacían pasar por la Llorona?, preguntó, con la voz teñida de desdén. La idea de que unos simples muchachos estuvieran causando tanta agitación no disgustaba. Así es, señor, respondió el toro. Nada que temer. Ellos son los responsables de los rumores que han espantado a los trabajadores. Un problema menos para la mina. McAllister entrecerró los ojos, evaluando la situación. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Acaba con ellos, ordenó, con la misma frialdad que aplicaba a todos sus negocios. Pero antes de que el toro pudiera responder, levantó la mano para detenerlo, con una sonrisa que apenas se dibujaba en su rostro. Permítame sugerir algo, señor McAllister, dijo el toro. En lugar de simplemente deshacerse de estos 3 ahora mismo, ¿por qué no aprovechar esta situación? Podría ser una oportunidad para enviar un mensaje más claro al pueblo. Que quede claro para todos que quien se atreva a meterse con la mina, lo pagará caro. McAllister se cruzó de brazos, interesándose en la propuesta, mientras el toro continuaba. ¿Por qué no hacer una ejecución pública? Justo frente a la mina, y mejor aún, por la noche, cuando todos puedan ver claramente que no hay nada que temer. Que todo esto de la Llorona son solo historias de supersticiones. McAllister, que se consideraba un hombre de razón, caviló un momento. Sabía que la superstición se extendía rápido entre los trabajadores. Si permitía que los rumores siguieran, podría tener más problemas que perderían tiempo y dinero. Una demostración pública de fuerza y control, con el pretexto de acabar con esos cuentos absurdos, era sin duda una idea brillante. Me gusta como piensas, toro, dijo McAllister con una sonrisa satisfecha. Una ejecución pública. Sí, eso servirá de ejemplo. A todo el pueblo. Luego, levantó la mirada hacia su asistente, que seguía esperando cerca. Indica a todos que se presenten frente a la mina esta misma noche. Quiero que todo el mundo lo vea. El toro asintió, su expresión imperturbable, pero por dentro sabía que todo iba según su plan. La fría noche envolvía la escena frente a la mina. Un ambiente denso y expectante pesaba sobre todos los presentes, apenas iluminados por el parpadeo de las antorchas y la tenue luz plateada de la luna. Los trabajadores, junto con algunos curiosos del pueblo, miraban en silencio hacia donde McAllister, el toro, el gerente y los 3 jóvenes yaquis arrodillados con sacos en la cabeza, esperaban que lo peor ocurriera. McAllister, con su característico porte autoritario, dio un paso al frente. Su voz resonaba con un tono que, para él, era de triunfo y pragmatismo, aunque para los demás sonaba hueca y llena de avaricia. Su discurso giraba en torno a la prosperidad, a las oportunidades que la mina traía y a cómo era crucial erradicar cualquier obstáculo, humano o no, que se interpusiera en el camino del progreso. Estos, McAllister señaló a los muchachos arrodillados, representan la ignorancia y la superstición que tanto nos ha costado controlar. Pero esta noche,
enseñaremos a todos que la verdadera fuerza está en la razón, en el trabajo duro, y en la mina, concluyó, elevando su voz para que todos lo escucharan. Los mineros y trabajadores observaban en silencio, muchos con el rostro pálido, conscientes de lo que estaba a punto de suceder. McAllister miró a sus guardias y asintió, dando la orden de ejecutar a los muchachos para que sirvieran como ejemplo. Pero justo en el momento en que los guardias avanzaban, el toro, quien había permanecido a un lado, sereno, hizo un leve gesto, acomodándose el sombrero, y gritó con fuerza: «Miren». Todos, sorprendidos, voltearon hacia donde el toro señalaba, la entrada de la mina. Una espesa cortina de humo se había formado allí, como si emergiera de las profundidades mismas de la tierra. Un silencio inquietante cayó sobre la multitud. Y entonces, el aire se llenó de lamentos. Unos lamentos suaves al principio, pero que rápidamente se volvieron claros y perturbadores. «Mis hijos», susurraba una voz de mujer, como un eco que se hacía cada vez más fuerte. De entre el humo, la figura espectral de una mujer emergió lentamente. Su piel era pálida, agrietada como si hubiera sido erosionada por siglos de dolor. Sus ojos vacíos y penetrantes, y su cuerpo cubierto por harapos que ondeaban al viento, parecían cargados de siglos de sufrimiento. «Ustedes me han arrebatado a mis hijos», dijo la figura mientras avanzaba con pasos lentos pero decididos. «Más les vale que abandonen estas tierras o sufrirán mi ira». El miedo se apoderó rápidamente de la multitud. Los trabajadores comenzaron a retroceder, algunos murmurando oraciones, otros simplemente petrificados por el pánico. McAllister, irritado y no dispuesto a dejar que una superstición ridícula minara su autoridad, gritó a uno de sus guardias: «Dispárale», ordenó. Pero los guardias vacilaron, sus manos temblaban mientras sostenían sus armas, incapaces de apretar el gatillo frente a lo que parecía la mismísima llorona Jackie. Frustrado por la cobardía de sus hombres, McAllister se adelantó, arrebatándole la pistola a uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, apuntó a la mujer espectral y disparó. El disparo resonó en la fría noche, seguido por un agudo grito de dolor. La figura cayó al suelo, retorciéndose y sujetándose el hombro ensangrentado. Todos quedaron paralizados de asombro, viendo cómo la llorona sangraba como cualquier humano. El toro observaba, sin decir una palabra, mientras el humo comenzaba a disiparse y la verdad quedaba al descubierto. La figura en el suelo no era un fantasma, sino una mujer real. Los murmullos crecieron entre la multitud cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. El plan de asustarlos con la leyenda de la Llorona había sido descubierto. McAllister, aún con la pistola en la mano, dio un paso hacia la mujer caída, una sonrisa de satisfacción apareciendo en su rostro. «Así que, todo era una farsa», dijo con desprecio. «Y pensar que creí que había algo más. Supersticiones, tonterías». Los trabajadores, aunque aún asustados, comenzaron a susurrar entre sí, mientras la mujer en el suelo gimoteaba, incapaz de levantarse. La noche había tomado un giro inesperado y la tensión alcanzaba su punto máximo. La caída de la supuesta llorona Jackie no había apaciguado a McAllister, sino que lo había llenado de una furia ciega. Con la pistola aún en la mano, señaló a los muchachos yaquis, arrodillados y atados, mientras gritaba: «Esto es un engaño. Una farsa de estos salvajes para evitar el progreso». Su voz resonaba con dureza en la fría oscuridad. Con la misma ira, ordenó que los ejecutaran de inmediato. Los guardias, sorprendidos pero fieles a sus órdenes, levantaron sus armas, dispuestos a cumplir con la voluntad de su jefe. Sin embargo, antes de que pudieran disparar, el toro, quien había permanecido en calma hasta ahora, se movió con la rapidez y precisión de sus mejores días. En un instante, se lanzó hacia el gerente, sujetándolo por la espalda y encañonándole la cabeza con su revólver. «Si no dejan ir a los muchachos», dijo el toro con voz firme, «él lo pagará». El ambiente se congeló. Los guardias, atrapados entre la lealtad a McAllister y su aprecio por el gerente, se quedaron inmóviles, sus armas bajando lentamente mientras miraban al hombre bajo la amenaza del revólver. McAllister, al ver cómo la situación se volvía en su contra, estalló en rabia. «¿Qué están haciendo? ¡Idiotas!», gritó, desesperado. El gerente, con el sudor perlándole la frente, temblaba ligeramente bajo la presión del arma. El toro, manteniendo el control, apretó al hombre contra él y repitió, esta vez con más determinación: «Déjalos ir».
El silencio reinaba entre los hombres de McAllister, mientras las antorchas lanzaban sombras inciertas sobre sus rostros. Los guardias intercambiaban miradas nerviosas, sabiendo que un solo disparo pondría en peligro la vida de su gerente. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. McAllister, aún con el arma en la mano, avanzó unos pasos hacia el toro, observándolo con desprecio. ¿Qué crees que vas a lograr con todo esto, toro?, espetó, con el rostro deformado por la ira. ¿De verdad prefieres estar del lado de estos salvajes? No puedes detener el progreso. Ellos son solo un estorbo. El toro no miró con calma, su voz resonó con convicción. Son vidas, McAllister. Familias. Personas, igual que tú y yo. McAllister, alzando su pistola, lo interrumpió con una carcajada sarcástica. ¿Familias? Su tono era burlón. Si crees eso, entonces perecerás con ellos. Sin más advertencia, McAllister apuntó su arma directamente hacia el toro y apretó el gatillo. Pero antes de que el disparo se escuchara, la noche cambió. Como si el mismo destino interviniera, todas las luces, desde las antorchas hasta la luz de la luna, desaparecieron en un instante. Una oscuridad absoluta cubrió el lugar, envolviéndolo en un silencio sepulcral. Incluso McAllister, con su odio y su rabia, se quedó helado en medio de la negrura. El murmullo inquieto de la multitud se transformó en un susurro de miedo. Algo estaba pasando, algo mucho más grande que ellos. De repente, un pequeño halo de luz lunar logró atravesar las nubes, iluminando tenuemente la entrada de la mina. Era como si la mina misma estuviera siendo puesta bajo los reflectores de una escena macabra. De la mina surgió una neblina densa y espectral. Pero más inquietante aún fue el sonido que siguió. Un susurro bajo y escalofriante. En Potam, los corazones de todos los presentes se aceleraron. La piel de cada uno se erizó al escuchar aquellas palabras, pronunciadas con una voz que parecía venir del más allá. La multitud comenzó a retroceder en silencio, con los ojos clavados en la entrada de la mina. De entre la niebla, una figura se formó lentamente. Una mujer, cubierta por un velo que tapaba su rostro, flotaba hacia McAllister. Su presencia helaba el aire a su alrededor. Los lamentos que emitía eran como cuchillos invisibles, cortando el ánimo de todos los presentes. «Otra vez esta tontería», gritó McAllister, levantando su pistola con determinación. Sin pensarlo dos veces, disparó directamente a la figura. Pero antes de que la bala pudiera alcanzarla, la mujer desapareció en un parpadeo. McAllister, desconcertado, giró buscando con la mirada la aparición. «¿Dónde está?», vociferó, agitado, y entonces lo sintió. El susurro frío, justo en su nuca. En Potam, McAllister se volteó bruscamente y allí estaba ella, a solo centímetros de su rostro. A través del fino velo que cubría su cabeza, pudo ver, por un instante que le pareció eterno, el horror absoluto, un rostro calavérico, con cuencas vacías y dientes agrietados, descomponiéndose como si hubiera sido arrastrado desde las profundidades del infierno. La imagen de una madre atormentada, condenada por el dolor de la pérdida. «Mis hijos», clamó la figura espectral. «Tú te llevaste a mis hijos». El grito que lanzó resonó en las mentes de todos los presentes. No fue solo un sonido, fue un eco que pareció infiltrarse en sus cráneos, retumbando en sus pensamientos como un tormento personal. La intensidad del grito era insoportable, un dolor emocional que se hacía físico. «Todos ustedes se llevaron a mis hijos». El grito final de la llorona Jackie estalló como una explosión de dolor que rebotaba entre las almas de quienes estaban allí. McAllister se desplomó. Su cuerpo cayó al suelo como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas de golpe. Su rostro quedó pálido y vacío, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo en ese instante. Los trabajadores y guardias, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, huyeron en pánico, dejando el lugar envuelto en el caos. El toro, aún sosteniendo al gerente, sintió como su corazón latía con fuerza. Rápidamente, junto a los muchachos yaquis, tomaron a la mujer herida y se apresuraron a salir de allí, desapareciendo entre las sombras, mientras la mina quedaba envuelta en un silencio mortal. Desde esa fatídica noche, la mina quedó abandonada. Nadie en su sano juicio se atrevió a poner un pie allí nuevamente.
Los rumores sobre la aparición de la verdadera Llorona Jackie se esparcieron rápidamente entre los trabajadores, los guardias y los pocos forasteros que osaban acercarse al lugar. La historia de McAllister, el hombre que cayó fulminado por el espectro, se convirtió en leyenda, un aviso sombrío de las consecuencias de desafiar a los espíritus antiguos que protegían la tierra. Desde entonces, los susurros de Empota resonaban en las noches alrededor del lugar, un recordatorio constante de las almas que se habían perdido allí. El aire mismo parecía cargado de una advertencia, y la tierra recuperó su calma, libre de la explotación brutal que había sufrido durante tantos años. El pequeño pueblo yaqui, siempre bajo la sombra de la mina y sus inhumanas condiciones de trabajo, finalmente encontró la tranquilidad. Los ancianos del pueblo decían que las almas de sus hijos y nietos por fin podrían descansar, al ser dejadas en paz. El toro, recuperado de su herida y habiendo vivido de cerca el sufrimiento de la gente yaqui, fue recibido como un héroe. El pueblo, agradecido por su valentía y por haber salvado a sus muchachos, le ofreció quedarse con ellos. Le ofrecieron un lugar donde descansar, donde ser parte de una comunidad que lo valoraba. Sin embargo, el toro, con una mezcla de gratitud y tristeza en su mirada, sabía que ese no era su destino. «Este no es mi lugar», les dijo, mirando al horizonte. «Mi vida no está hecha para sentarse. Soy como el viento, voy a donde la aventura me lleve». Los jóvenes yaquis, los mismos a quienes había salvado, lo miraban con admiración. Habían visto de cerca su coraje, su capacidad de tomar decisiones difíciles y de enfrentarse a los poderosos sin titubear. Para ellos, el toro no era solo un hombre fuerte, era un símbolo de resistencia, alguien que encarnaba la lucha por lo que es justo. El jefe del pueblo, con la sabiduría de los años reflejada en su rostro, lo despidió con una última conversación, agradeciéndole una vez más por haber intervenido cuando todo parecía perdido. «Eres un hombre sin dueño, toro», dijo el anciano. «Siempre serás bienvenido aquí, pero sé que tus pasos te llevarán lejos. Que los vientos te sean favorables». El toro asintió, montó su caballo y, sin mirar atrás, partió con el amanecer iluminando su camino. Sabía que aún quedaban muchas injusticias por enfrentar, muchas batallas por pelear. No tenía un hogar fijo, y no lo necesitaba. La tierra era su hogar, y mientras tuviera fuerzas, seguiría luchando por aquellos que no podían defenderse. Se desvaneció en el horizonte, una figura solitaria pero invencible, como una sombra en la vasta extensión de la tierra. El viento silbaba suavemente a su alrededor, como si le diera la bienvenida a su próxima aventura. Y así, el toro siguió su camino, sabiendo que su lucha no había terminado, pero satisfecho por haber dejado un legado de justicia y esperanza en aquel pequeño rincón del mundo. Comenta si te gustaría una segunda parte de esta historia. Si te ha gustado, considera suscribirte y dejar un like, eso me ayudaría muchísimo a seguir adelante con este canal. Sin más por el momento, muchas gracias.